Universidad Autónoma. um, Raúl Ponce Rodríguez en la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez. La siguiente. Ok. Um, la presentación se basa en un número de trabajos, pero sobre todo en tres. Hay un libro que publicamos con Edward Elgar sobre Local Accountability, National Coordination and Fiscal Federalism, que expande muchísimo los temas que vamos a hablar hoy, y de un artículo más teórico publicado en el Journal of Theoretical Politics, y un artículo más empírico, más aplicado, que he publicado en Publius sobre estos temas. La siguiente, por favor. Okay. Introducción y motivación. Bueno, pues estos son temas que todos conocemos, pero con un repaso rápido. La descentralización es una revolución silenciosa que ha venido ocurriendo en las últimas décadas a nivel mundial, y sin embargo, a pesar de la importancia que tiene en la gobernanza de los países, todavía no entendemos muy bien cómo funciona todo esto. Teóricamente, siempre ha habido la expectativa que la descentralización trae beneficios, sobre todo porque puede adaptar la provisión de bienes públicos a las preferencias locales de los contribuyentes, y la rendición de cuentas con los gobiernos, en vez de tener un gobierno centralizado, despistado, sin relación directa con los ciudadanos. Y puede también generar otras cosas saludables, como es la competencia sana, etc. Pero siempre ha habido escépticos con respecto a estos beneficios, ya que puede tener problemas con la oferta de bienes públicos con externalidades o efectos indirectos, y puede tener efectos negativos sobre la corrupción, competencia desleal, falta de capacidad administrativa, etc. La siguiente, por favor. Desde el punto de vista empírico, esto es algo que yo he estudiado también con algunos colegas, pero hay una literatura bastante fuerte. Y el impacto de la descentralización en la prestación de servicios públicos, en el crecimiento económico, la corrupción, etcétera, son en general positivos, pero los resultados siguen siendo mixtos. No hay una consistencia completa sobre la bondad de los efectos de la descentralización. Y una razón probable es que hay muchísima variación, hay complejidad institucional en los países que estamos estudiando. Los economistas han hecho hincapié en el diseño de la arquitectura fiscal, con los cuatro pilares de la descentralización. Y los politólogos se han venido centrando más bien en instituciones nacionales o en cosas como los determinantes de la descentralización. Ha habido menos investigación en el tema que nos ocupa hoy, cómo es que la descentralización fiscal se ve modificada o se ve incrementada o beneficiada o perjudicada por la interacción con instituciones políticas. Pero hay excepciones. Hay, por ejemplo, estudios de Weibels y Nikolopov y Suraskaya, etc. En fin, lo que intentamos buscar en estos estudios es comprender mejor cómo las instituciones políticas pueden mediar o transformar el impacto de la descentralización fiscal. La siguiente, por favor. El punto de partida. El punto de partida es el pilar de la descentralización, del federalismo fiscal, que es el teorema de Oates en 1972, el que dice sucintamente
que en ausencia de economías de escala y externalidades o efectos indirectos interregionales, el bienestar asociado con una provisión descentralizada de servicios públicos locales es superior al bienestar asociado con una provisión centralizada uniforme por un gobierno central. La siguiente, por favor. Bueno, y lo que sabemos es que la heterogeneidad de preferencias se ve satisfecha mucho mejor con un sistema descentralizado, federativo o descentralizado. Como se ve en este gráfico simple, tenemos dos jurisdicciones con una distribución de preferencias sobre el bien público y se pueden optimizar con una jurisdicción G1 Star que es óptima para esa jurisdicción y una mucho mayor para otra jurisdicción que es G2 Star. La siguiente, por favor. En contraposición, esta heterogeneidad de preferencias no se ve satisfecha con una provisión centralizada. Una provisión centralizada es única para todas las jurisdicciones, que sería la G Star C de central, y vemos que eso implica un bienestar, una utilidad menor para todos los residentes de las jurisdicciones. La siguiente, por favor. Entonces, el punto de partida son dos limitaciones fundamentales del teorema de la descentralización. Naturalmente, explícitamente, el teorema de Oates asume que hay una ausencia de externalidades o efectos indirectos interjurisdiccionales. Y realmente, pues esto sabemos que no es una condición que se satisface en general. La mayoría de los bienes públicos, como educación, como salud, como infraestructura, tienen efectos indirectos interjurisdiccionales. Y la otra cosa es que el teorema de la descentralización de Oates ignora o deja fuera y los factores políticos que son determinantes críticos de las políticas fiscales. Básicamente, los planificadores sociales no son benévolos. Tenemos que contar con los intereses políticos de partidos políticos, etcétera, etcétera. La siguiente, por favor. Entonces, la pregunta fundamental que nos queremos hacer es cómo se podría cumplir las promesas de la descentralización fiscal cuando en presencia de externalidades o efectos indirectos y de factores de economía política. Y intentamos responder a esta pregunta formalizando un teorema de descentralización que llamamos teorema de descentralización fuerte y haciendo supuestos separados para los sistemas electorales. El libro de Edgar Elgart va en profundidad a cómo funcionaría el teorema de la descentralización fuerte en sistemas electorales distintos. Por ejemplo, mayoría, pluralidad y sistemas de representación proporcional. La contribución que hacemos es que nos centramos en dos conceptos que vemos como claves. Uno es la descentralización o versus la centralización democrática. Hay elecciones locales o no. Y la segunda es la integración o no de los partidos políticos. Vamos a hablar, se entiende muy bien qué es la descentralización democrática por elecciones y vamos a hablar concretamente qué es lo que entendemos por integración de los partidos políticos o no integración de los partidos políticos. Estas dos condiciones, estos dos conceptos son, pensamos, claves en cómo se coordinan los niveles nacionales y subnacionales a través del gobierno nacional y los partidos políticos. Siguiente, por favor. Así pues,
podemos considerar cuatro casos distintos, configuraciones político-institucionales, dependiendo de si los partidos son integrados o no integrados y dependiendo si hay, elecciones centralizadas, son democráticamente centralizadas solo, o también democráticamente descentralizadas. Entonces, hay estos cuatro supuestos. Naturalmente, no voy a gastar mucho tiempo en verlos, pero el que nos ocupa, el que pensamos que es una situación institucional superior, es el verde, la casilla de arriba de la derecha, en donde hay elecciones democráticas descentralizadas y hay partidos integrados. La integración de los partidos lo modelamos como la existencia de un comité central del partido que selecciona a los candidatos subnacionales y que tiene una plataforma política definida con gastos, impuestos, etcétera, que se tiene que mantener íntegramente a todos los niveles del partido. La modelación de la no integración de los partidos se modela con un proceso electoral en dos etapas. Hay elecciones primarias, abiertas o cerradas, en la primera etapa, y después hay una elección general en la segunda etapa. La siguiente, por favor. Así pues, las predicciones ideológica causal de la teoría serían las siguientes. Nuestra hipótesis es que la combinación de la descentralización democrática, elecciones locales, y la integración partidaria produciría asignaciones más eficientes en la prestación de servicios públicos con o sin externalidades. Sin externalidades, el tema de odds casi siempre se mantiene, pero lo importante es que se mantendrían con la presencia de estos efectos indirectos o externalidades. ¿Cómo? ¿Por qué? Los líderes subnacionales en sistemas con descentralización democrática e integración partidaria tienen dos amos, cuyos intereses a veces están en competencia, a saber, los jefes del partido en la capital nacional y los votantes locales en sus circunscripciones. Ahora, sin los jefes del partido, los políticos locales no pueden ser nominados. Y sin los votos locales, no pueden ser elegidos. O sea que hay dos amos, dos lealtades contrapuestas que producen incentivos para que los funcionarios subnacionales proporcionen bienes públicos locales diferenciados, ¿no? Como el gráfico que mostramos con las dos jurisdicciones produciendo bienes públicos a niveles distintos, y además que se invierte o se gasta más dinero en bienes públicos con externalidades. ¿Por qué? Porque estas instituciones, los partidos centralizados o los partidos integrados y las elecciones democráticas subnacionales, estas instituciones motivan a los líderes nacionales del partido a apoyar la provisión de bienes locales para garantizar el éxito de los electores en todo el territorio nacional, al tiempo que coordinan entre jurisdicciones para maximizar la elegibilidad nacional. Entonces, la intuición básica es que los directivos a nivel nacional de un partido integrado tienen en mente, conocen la presencia de estas externalidades y por lo tanto obligan o inducen a los gobiernos nacionales a tomarlas en consideración. La siguiente, por favor. Así pues, es un modelo teórico formal muy desarrollado en el aspecto teórico, que es difícil de resumir, pero voy a probar con unos cuadros. Vemos que en la parte de arriba hay tres situaciones. El teorema descentralizado
fuerte se sostiene. Y también, por lo tanto, el teorema de Oates normal. La segunda situación es que solo el teorema de la descentralización de Oates se mantiene, pero no el teorema fuerte. Y la otra es la posibilidad de que ninguno de los dos teoremas se sostiene. Y vemos que con integración de partidos y mayoría, el sistema electoral de mayoría, pluralidad uninominal, lo que el modelo predice es que sí se sostiene el teorema de la descentralización fuerte y también el teorema normal de Oates. Pero vemos que, por ejemplo, si hay con un sistema de mayoría pluralidad uninominal, pero no hay integración de partidos, solo el teorema de Oates se sostiene, no el teorema fuerte. Pues, por ejemplo, si no hay integración de partidos y las primarias son cerradas, entonces ninguno de los dos teoremas se sostiene. Esto es importante. ¿Qué pasa aquí? Pues que solo en las primarias cerradas, solo los suscritos al partido pueden votar. Y entonces hay un foco en provisiones de servicios que satisfacen las preferencias de grupos extremos. Puede haber demasiada provisión, puede haber demasiada poca provisión. Y vemos también que con sistemas de representación proporcional se satisfacen los dos teoremas con integración de partidos, con listas cerradas y listas abiertas. ¿Okay? Lo siguiente, por favor. Este es uno de los cuadros, tenemos bastantes, que muestran un poco más de forma detallada cómo resumir las predicciones de los modelos. Pero yo, por ejemplo, quiero destacar aquí que, por ejemplo, en el caso, estábamos hablando de sistemas electorales mayoritarios. Lo que vemos es que si los partidos son integrados y hay descentralización democrática, entonces lo que se puede demostrar teóricamente es que la provisión del bien público es eficiente. ah, ah, en el caso de que haya externalidades y también en el caso de que no haya externalidades, pero lo importante es el primero. Y también un resultado importante es que este tipo de instituciones garantizan la diferenciación de provisión de servicios públicos por jurisdicción. No voy a meterme a más supuestos. Tenemos otros cuadros que incluirían pues, la representación proporcional con este tipo de predicciones. Vamos a seguir adelante, entonces, entrar un poco en análisis empírico y para testar estas predicciones del modelo teórico, utilizamos una serie de modelos cuantitativos de muchos países que son electoralmente competitivos desde el año 1976 hasta el 2006. En 2006 paramos porque ahí es donde se paró el cómputo de varias variables independientes que son críticas, en particular lo que vamos a discutir de estas dummy variables. El modelo más amplio considera hasta 1816 observaciones y 118 países, que puede considerarse pues, uno de los más amplios, estudios más amplios que considera instituciones políticas subnacionales. En el trabajo previo se utilizó mucho tiempo para desarrollar un conjunto de datos y codificados de dos variables fundamentales, dos variables dummies, que vienen pues, precisamente de la discusión teórica que hemos tenido. La primera dummy es
una DOMI de descentralización democrática, hay elecciones locales, e integración de partidos. Esas nuestras dos condiciones se mantienen. La segunda DOMI es la descentralización democrática, pero no integración de partidos. Para codificar los datos, la primera DOMI, la descentralización democrática con integración de partidos, se consideran, tiene que satisfacer hasta 5 condiciones. Hay elecciones de consejos municipales primero. La segunda, los ejecutivos municipales no son nombrados por un nivel superior. Tercero, al menos la mitad de los partidos tienen una organización política permanente. Cuarto, más del 75% de los escaños de los consejos municipales están ocupados por partidos nacionales. Y quinto, los líderes de los partidos nacionales controlan la nominación de los candidatos a las elecciones municipales. La segunda DOMI, la descentralización democrática y no integración de partidos, pasaría cuando la cuarta, cuando hay menos del 75% de los escaños, o cuando la quinta condición, cuando los líderes de partidos nacionales no controlan la nominación de los candidatos locales. Como queremos examinar el impacto diferencial de estas dos categorías, ambas DOMIs se codifican como cero cuando no hay elecciones municipales, cuando no hay descentralización democrática. La siguiente, por favor. Para la robustez de las estimaciones, empleamos un número bastante elevado de medidas de performance, de outcomes, de resultados, en términos de política educativa, de política de salud y de infraestructura. El énfasis del análisis empírico es a nivel municipal, más que a nivel regional, para capturar mucho mejor la eficiencia estimativa en el caso de la presencia de externalidades. En el análisis empírico incluimos un gran número de variables de control, incluido la descentralización fiscal, obviamente, en términos de impuestos, en términos de gasto, y restringimos el conjunto de datos a observaciones donde como ya hemos dicho, donde existe competitividad electoral y una efectividad gubernamental mínimas. Si no, esos países, esas observaciones son excluidas. El modelo empírico usa modelos de corrección de errores y modelos de errores estándar corregidos para panel para una corrección de una autorrelación presente de AR1 y en todos los modelos incluimos DOMIs de década por efectos temporales y DOMIs de región mundial. Muy bien, pues entonces, ¿cuáles serían los principales resultados esperados? Si el modelo teórico es correcto en sus predicciones, esperaríamos que el coeficiente de la variable para la descentralización democrática e integración de partidos, esa DOMI, fuese estadísticamente significativo y se asociara con una mejor gobernanza en términos de los resultados de todas estas variables dependientes en materia de educación, en materia de salud, en materia de infraestructura. También esperaríamos que el coeficiente de descentralización democrática y no integración, o sea, la otra DOMI, se asociaría con una mejor gobernanza, pero de acuerdo a nuestro modelo teórico, tendría una importancia estadísticamente menor o quizá insignificativa. Pensamos que nuestra teoría, nuestras implicaciones del modelo teórico se confirmarían mejor si podemos observar que hay una diferencia estadística significativa entre estas dos DOMIs. La DOMI principal, que es partidos integrados y descentralización democrática, versus la segunda DOMI, que es descentralización democrática, pero no integración de partidos.
La siguiente, por favor. El modelo básico de estimación es un modelo donde tenemos estas variables dependientes, con resultados para educación, salud básica, infraestructura. Y tenemos variables explicativas de interés, que son estas dummies. Y después tenemos un vector de otras variables de control bastante significativo, incluyendo naturalmente el nivel de descentralización fiscal en términos de ingresos y gastos. Las pruebas de Decade-Fuller nos mostraron que las variables dependientes en general no son estacionarias. Por lo tanto, usamos el modelo de corrección de errores con la variable dependiente diferenciada para corregir esta raíz unitaria. Por esta razón, entonces, cada variable independiente se incluye en el modelo tanto en forma diferenciada como en forma rezagada. Así pues, con las variables diferenciadas, midiendo los efectos a corto plazo, y las variables rezagadas, midiendo los efectos a largo plazo. Y en la estimación, en general, utilizamos modelos aleatorios, y modelos y con un estimador agrupado también para robustez de Pool o OLS. La siguiente, por favor. Hay muchos modelos de estimados. Perdón por la letra pequeña, pero destaco las variables más importantes para tres ejemplos de modelos. En el caso de educación, en el caso de salud y en el caso de infraestructura. En el caso de educación, estamos mirando la tasa de financiación de enseñanza primaria. Diferenciado quiere decir, naturalmente, estamos utilizando la primera diferencia de la variable. Y en el caso de salud, estamos utilizando niños que reciben la vacuna contra hepatitis B. Y para el caso de infraestructura, instalaciones de saneamiento mejoradas. Vemos que los resultados pues, apoyan las predicciones. La variable explicativa más importante para nosotros, la descentralización democrática con integración de partidos, y es la variable rezagada, o sea que es la medición a largo plazo. Es significativa en los tres casos y es diferente en términos de esta significación probabilística con respecto a la segunda dummy principal, que es la que muestra los efectos de la descentralización democrática, pero sin integración de partidos. Lo siguiente, por favor. Como dije, estimamos muchísimas ecuaciones con respecto a distintos tipos de provisión de servicios públicos en términos de salud, en términos de educación, en términos de infraestructura. Y quiero esto demostrar que naturalmente no todos los efectos son los esperados, o que casi siempre son significativos, pero tienden a ser en general, por ejemplo, en el caso de educación, tienden a apoyar lo que estamos sosteniendo. Y vemos en, en las columnas de arriba las distintas medidas de educación que estamos utilizando. La siguiente, por favor. Lo mismo con medidas distintas de sanidad, con respecto a vacunación, con respecto a detención de tuberculosis, gasto público en salud, mortalidad infantil. Vemos que
que, que en bastantes casos encontramos lo que estábamos esperando, pero también vemos que hay también resultados bastante significativos, en el caso de salud, para la segunda DOMI, que es la descentralización democrática con no integración. O sea que hay variedad de resultados. Un poco más, con un poco más de paciencia, aquí tenemos resultados para saneamiento, para infraestructura, enfocados en estas dos DOMIs, que tienden a reforzar también los resultados esperados en términos de la importancia de estas instituciones de gobernanza, descentralización democrática e integración o no partidaria. La siguiente, por favor. Lo mismo con otros más aspectos de infraestructura. Uh, con efectos bastante consistentes en favor de nuestra hipótesis. La siguiente, por favor. Sí, en conclusiones. Sí, encontramos apoyo bastante robusto para el teorema de la descentralización fuerte. O sea, que la combinación de la descentralización democrática y la integración de partidos mejora los resultados en general, tiende a mejorar los resultados educativos, de salud e infraestructura. Por lo tanto, una conclusión importante es que la forma de gobernanza nacional tiene un impacto en la eficiencia de la prestación de servicios públicos y que si las instituciones políticas, en términos de elecciones subnacionales y en términos de cómo se constituyen los partidos políticos, están presentes, entonces podemos esperar unos efectos de la descentralización que son más fuertes, que son más robustos, porque estarían rindiendo eficiencia incluso en condiciones que, en presencia de externalidades o efectos indirectos, que el teorema de la descentralización de Oates excluía. Por lo tanto, es importante subrayar la importancia que tiene considerar las instituciones políticas y condiciones de gobernanza para ayudar a lograr mejores resultados de la descentralización. La siguiente, por favor. Por último, las implicancias o implicaciones para la investigación futura. Pues creo que es importante que académicos y expertos profesionales exploren más a menudo y en más profundidad las dinámicas interconectadas de la descentralización política y la descentralización fiscal. Y una manera de hacerlo es fusionar más la ciencia política y la economía en modelos y teorías que son más amplios y que consideren conjuntamente las ideas de ambas disciplinas. Esto es una tarea que está empezando y que creo que tiene mucho futuro, tiene mucha importancia. El hablar de descentralización en general más integrada, considerando los aspectos fiscales, pero también los aspectos políticos y también el futuro, importantísimo, que no tocamos para nada en esta investigación, es el combinar todo esto con elementos de descentralización administrativa. Sabemos, por ejemplo, que uno de los handicaps, problemas mayores para una descentralización efectiva en países en vías de desarrollo es la falta de capacidad administrativa o cuán cualificados están los oficiales subnacionales, de gobiernos subnacionales. Una de las cosas que siempre llamó mucha atención de la descentralización fiscal en Chile para mí, a pesar de la centralización relativa que ha habido en Chile, es la preocupación por estos aspectos de capacidad administrativa, por ejemplo, con la
con la participación de secretarios de ayuntamiento, etcétera. Algo que también, por ejemplo, se hace en España. Pero son temas que todavía no se han incorporado de una forma, robusta, importante en la literatura sobre la descentralización. Pues muchas gracias. Por último, la siguiente, por favor. Gracias por la atención y estoy a su disposición, a disposición de todos para comentarios, preguntas, etcétera. Bueno, muchas gracias, Jorge. Justo había sacado la presentación y no había mostrado la última imagen que decía gracias. ¿Eh? Hay que aclararle a los asistentes participantes que Jorge no estaba viendo la presentación. Y yo creo que resultó perfecta la coordinación. No estaba viendo la presentación en su computador, eh, la que hacíamos desde el Zoom. Bueno, tenemos algunos minutos para preguntas y respuestas, luego esta interesante presentación del profesor Martínez Vázquez, ¿ya? Sobre la relación entre estas instituciones que ellos han estudiado, instituciones políticas, y sus efectos en la concreto, digamos, la prestación de servicios y también en su asociación con los procesos de descentralización fiscal. ¿Ya? Eh, ¿Hay alguna pregunta, alguien que quiera lanzarse a la piscina? Estoy seguro que Leonardo me Sí, tiene que, Leonardo me tiene que contar algo. tiene levantada su mano. Así que, Adelante. Leonardo. Sí, no me veo, pero bueno. Bueno, un millón de gracias, Jorge, por tu excelente presentación. Eh, y bueno, gracias a Isabel y a Marcelo por organizar el seminario, me parece muy, muy bueno. En verdad, bueno, yo había visto tu presentación antes en iFeel y me pareció extremadamente entretenida y por eso creo que es una buena oportunidad poderlo presentar acá en nuestra facultad también. Y me queda muy claro el resultado, que es consistente con la intuición que uno tiene al mirar el teorema de Oates y ver la versión que tienes tú en tu paper. Me pregunto un detalle que estaba logrando últimamente, que está bastante cómoda, y que es el tema de la resistencia y la de cultura que, que se traslada en el tiempo y que hace que, no obstante que tú puedas tener partidos integrados y el conjunto de condiciones que tú estableciste, a lo mejor hay prácticas a nivel subnacional que están muy internalizadas en la forma en que el Estado se desarrolla en el territorio y que por lo tanto no es lo mismo un país que siempre ha sido descentralizado, como por ejemplo Estados Unidos, que un país federal, en el paradigma del federalismo, que un país latinoamericano que siempre ha sido unitario. Entonces, a lo mejor si tú abres la puerta en Chile, y ya últimamente lo hemos estado viendo, han habido episodios de corrupción, en fin, que son eh, atribuibles a cierta mayor flexibilidad que se le ha concedido a los gobiernos regionales que acaban de instalarse en realidad con gobernadores propios elegidos democráticamente. Yo me pregunto si ese factor que tiene que ver con la trayectoria de cómo las instituciones se van articulando en el tiempo no podría a lo mejor tener alguna consecuencia en el desempeño de variables críticas, como es la educación, la salud, etcétera. Eso te quería decir. Ya me Sí, parece sí. espectacular tu paper. Muchas gracias. Muchas gracias, Leonardo. Me parece una pregunta fantástica, muy, muy importante. Y porque no estamos hablando de variables o de diseño institucional
que se pueda cambiar de un día al otro. No vamos a decir, bueno, hemos descubierto que el rol, el papel que puede jugar la integración en los partidos políticos es beneficiosa. Entonces vamos a cambiar los partidos políticos. Vamos a, vamos a hacer que todos los partidos políticos tengan, en todos los países descentralizados tengan un poder de decisión sobre candidatos o sobre cómo empujar políticas más coordinadas a nivel subnacional en términos de inversión, etcétera, etcétera. Y naturalmente esto no lo podemos hacer. Es una limitación muy importante y considerable, pero un aspecto muy interesante de tu pregunta es que en qué medida otras instituciones pueden compensar. Salimos, hay virtudes originales y hay pecados originales, por decirlo así, si quieres, pero hay confesión y remordimiento. Entonces, ¿en qué medida pues puede haber adaptación y compensación? Por ejemplo, pues si no hay coordinación a través de partidos integrados, puede haber un papel más importante a nivel de coordinación a través de mancomunidades, a través de programas regionales. Y también la otra cosa que quiero decir con toda honestidad es que estamos observando efectos en la provisión de servicios descentralizados enfatizando la importancia de la integración partidaria. Pero, por ejemplo, yo he publicado con un par de colegas recientemente un artículo que mira a la corrupción a nivel subnacional. Y la corrupción a nivel subnacional es mucho menor en casos con partidos no integrados. Por la razón posible razón de que los electores locales tienen un ojo más abierto, más agudo con respecto a la calidad de los candidatos que están entrando. Entonces, este tamiz o paso de pasar por las primarias eh, parece que excluye pues, a candidatos más corruptos. Pero en general, ¿entiendes? Yo pienso que en el caso de Chile, en el caso de todos los países, en el caso de España, que naturalmente lo conozco bien, pero incluso en Estados Unidos, donde he vivido muchos años ya, esto es un proceso evolutivo, es un proceso de aprendizaje, es un proceso de adaptación. Te decía, y muchas veces lo que vemos, lo que pensamos es que de primer impacto, si Chile descentraliza de forma más importante con elecciones a nivel regional y está pensando en descentralización más fiscal, más potente a nivel regional, uno puede esperar que sí, que pueda haber un poco más de corrupción, porque tenemos que aprender y tenemos que aprender cómo corregirla. Estas son oportunidades, sin duda alguna se presentan oportunidades, pero lo que demuestra la literatura sobre la corrupción y la descentralización es que sistemas descentralizados que están establecidos son menos corruptos. Son menos corruptos y en particular si introducimos a estas instituciones políticas, si hay elecciones primarias abiertas, el impacto también para controlar la corrupción es mayor. O sea que me parece una pregunta, de nuevo, muy importante, muy interesante, que, qué es lo que hace que todavía pues, estemos estudiando algo que está en movimiento, no está en equilibrio, ¿no? Está en evolución. Gracias, Jorge. Isabel Castillo, no sé si Gracias, alguien... Jorge. Gracias.
Entonces, si alguien más quiere hacer también alguna pregunta, para aprovechar de hacer un par de preguntas y que las pueda responder Jorge. Parece no. Bueno, Adelante, parto Isabel. por mientras si alguien se anima. Sí, quería, bueno, muchas gracias por la presentación. No sé, tal vez escuchar más sobre las contradicciones, un poco en la línea de la pregunta anterior, de que, claro, tal vez depende que miramos, que hay, la descentralización puede ser positiva o negativa para ciertos como outcomes, ¿no? Pero en general en América Latina, desde los 90 ha sido bien fuerte la demanda y creo que los resultados más bien mixtos en muchas cosas, ¿no? Y la demanda por descentralización en todo ámbito. Entonces sigue existiendo y acá, bueno, lo que mencionaba al inicio, Marcelo, ¿no? Estamos en este proceso constituyente y hay fuertes demandas descentralizadoras en todas las campañas electorales es un tema. Y claro, aquí, y eso también incluye la política, ¿no? O sea, de que haya más primarias, de que haya más participación en general, ¿no? O sea, predomina la idea de que la descentralización acerca al gobierno y acerca la política a la gente, ¿no? Y que puede tener más poder de decisión, pero no necesariamente eso se condice con resultados positivos, ya sea en corrupción, ya sean entonces, ¿cómo, o en este caso, claro, que las primarias no son necesariamente, o partidos más centralizados favorecen más, ¿no? Entonces, ¿cómo, por qué, o sea, yo creo que este no es el primer resultado favorable a la centralización de las decisiones en algunos ámbitos? ¿Por qué persiste tanto la descentralización, la demanda por descentralización, ¿no? O sea, es posible o sea, el mito de la cercanía pareciera ser imbatible, ¿no? Entonces, no sé, me gustaría escuchar un poco Sí. reflexiones en esa línea. Bueno, no es un mito. Permite que te En corrija. América Latina, en América Latina. Bueno, en América Latina también es relativo, porque en América Latina yo he trabajado, como sabe Leonardo, he trabajado en muchos países, sigo trabajando por ejemplo, en Brasil, en Perú, de arriba para abajo. Y también he contribuido algo a este proceso de cambio que se está haciendo en Chile. Yo creo que no es mito. Tenemos que ser muy serios. Tenemos que barajar la evidencia fuerte empírica que existe. ¿Entiendes? Hay una literatura sobre los efectos de la descentralización, pero hay todavía lagunas importantes en el impacto de la descentralización. ¿Entiendes? Por ejemplo, tenemos que saber mucho más sobre el impacto, sobre esta rendición de cuentas. ¿Entiendes? Porque sí es verdad que hay más rendición de cuentas, pero la evidencia empírica sobre el impacto de la descentralización es en general muy fuerte y muy positiva. La razón, pero es compleja y hay excepciones, porque, como decía al principio, hay que entender mucho más la complejidad de cada país, las instituciones históricas, de dónde viene el punto de partida. Hay todas estas interacciones y mediación de estas instituciones. Pero lo que tenemos también en el caso de América Latina, yo diría que, también hay efectos bastante positivos, pero que en muchos casos, diseñamos las reformas de descentralización de una forma incompleta, de una forma que no es aconsejable, y la sentenciamos a fallar. ¿Entiendes? Por ejemplo, lo que hacemos es descentralización fiscal de gastos. Ustedes pueden gastar lo que quieran, pero no hay descentralización de ingresos, no hay responsabilidad, no hay corresponsabilidad fiscal, falta de rendición de cuentas, no hay son una dependencia enorme sobre las transferencias.
sin rendición de cuentas, etcétera, etcétera. O sea que yo pienso que muchas veces nos quejamos de que esto no funciona, pero sabemos que desde el punto de partida, pues como estamos diseñando estas instituciones, están condenadas a fallar. O sea, es preferible tener un sistema más centralizado que pretender que tenemos descentralización y después decir, ves, no funciona. ¿Por qué esta demanda por descentralizar? Porque es verdad. Como un sistema centralizado dependes de las decisiones que se están tomando en los ministerios de la capital del país. Pero si tienes un sistema políticamente descentralizado, tienes un alcalde, tienes concejales, tienes alguien a quien ir a empujar y a insultar o lo que puedes hacer. ¿Por qué internacionalmente ha habido todo este deseo de descentralización? Bueno, son mareas o políticas de gran alcance. Por ejemplo, es el fallo del socialismo, la planificación socialista en los países de Europa del Este o en la anterior Unión Soviética. Una zona del mundo en que yo he trabajado muchísimo, en donde pues la gente se dio cuenta de que esto era una pretensión, de que los sistemas centralizados podían fallar. En una experiencia más particular, yo creo que tenemos muchos problemas, por ejemplo, en España, con sistemas descentralizados, sin duda alguna, por interferencia de cuestiones políticas, de nacionalismo partidario, etcétera, etcétera. Pero sin duda alguna, los efectos de la descentralización fiscal han sido muy beneficiosos en términos de desarrollo económico, en términos de equiparación de servicios, de oportunidades, etcétera, etcétera. Y yo creo que eso es lo que se demanda en países latinoamericanos, es lo que se está demandando en Chile. ¿Entiendes? ¿En qué medida hay 2 o 3 países, ¿no? Dentro de un país? Es Santiago y la capital, y después hay otras regiones, y después hay incluso regiones más retrasadas. Entonces, ¿es posible que la descentralización ayude con eso? Yo creo que sí. Yo creo que una de las cosas fuertes que se ha encontrado en la literatura empírica es que sí, que la descentralización bien medida, corregida por lo que sea necesario econométricamente, la descentralización fiscal lleva al crecimiento económico y lleva a la equiparación económica de regiones. Hay convergencia. Esto se ha demostrado bastante bien en Europa. Yo creo que estos son efectos que son importantes a considerar, pero para un rollo muy largo os estoy metiendo, pero yo creo que lo importante y mi reflexión más importante, más fundamental es hacerlo bien de salida. Saber que hay implicancias, que cada institución tiene su rol, su papel, y que si están bien integradas, entonces lo estamos condenando al fracaso. A hacerlo bien, tomar el tiempo. Me parece que eso Chile lo está haciendo bastante bien. Gracias, Jorge. Mira, yo tenía varias preguntas acá armadas por si es que efectivamente nos surgía alguien, digamos, que hiciera alguna pregunta, pero en la medida bueno, a propósito de la intervención de Leonardo, Isabel y de tus propios comentarios, más bien me fui yendo en la reflexión hacia otros ámbitos en los que también he estado reflexionando sobre estos temas. Porque, bueno, yo creo, como tú, firmemente en la relación, digamos, entre la institucionalidad y los efectos prácticos de estas mismas en procesos concretos, ¿no? Y también viceversa, digamos. Estos procesos concretos, incluso de prestación de servicios, o la forma como se hacen, influyen también muchas veces en la propia institución, y las instituciones se cambian, se modelan, se reajustan, etc. También creo que hay fenómenos de larga duración
La descentralización, al menos en Latinoamérica, es un fenómeno que nosotros pensábamos que iba a ser un movimiento de más larga duración del que a mi juicio ha estado siendo hasta ahora, porque la descentralización, o sea, se acelera o parte, diría yo más bien, en la década de los 60 en Latinoamérica, en muchos países, y ha tendido a moderar su velocidad, digamos, ¿ya? Hoy día. Eh, pero a la vez, o sea, creo que hay que tener en cuenta un entorno que es mayor a nuestro propio continente, que es más global, donde están interactuando, evidentemente, factores que son difíciles de analizar y manejar desde la teoría que habíamos desarrollado para analizar todos estos procesos. O sea, los efectos de la pandemia, por ejemplo, demostraron que hubo ciertos tipos de países con determinados módulos institucionales que fueron más eficientes que otros. Y yo creo que ese factor hay que incluirlo, por lo tanto, también en este tipo de análisis, digamos, porque se trata, digamos, de un contexto que puede ser vitalmente importante para los países. Y también vemos que hay otros países, varios de la Unión Europea, entre ellos me acuerdo de Dinamarca y Francia en particular, que han hecho reestructuraciones de sus estructuras políticas territoriales, más bien a la inversa, ¿ya? O sea, nosotros siempre tomamos a Francia como modelo y resulta que Francia, no sé, el 2016 disminuye sus regiones de 23 a 13, ¿ya? A partir de, además, sugerencias que hace la propia Unión Europea. Entonces, yo no sé qué te parece, a mí me parece súper consistente el análisis que hace, pero ¿cómo metemos estos otros factores que son de entorno y que pueden ser relevantes en los resultados de cualquier política de descentralización política, valga la redundancia, y también de descentralización fiscal? Sí, no, son reflexiones muy importantes y muy profundas. Y seguro que necesitaríamos bastantes horas ah, para responderlas bien. Yo, yo, yo estoy de acuerdo, ¿entiendes? Hay un nivel muy alto de complejidad y la descentralización se enmarca dentro de otras instituciones políticas de gobernanza en cualquier país. Y todos los países tienen sus trayectorias, tienen sus historias, tienen sus dificultades y preferencias. En el caso de la pandemia, tienes toda la razón. Yo publiqué con Santiago Lago y Sachi un artículo sobre la importancia de la coordinación intergubernamental para efectos positivos para atacar la pandemia. Y evidentemente los países que tenían o que tienen instituciones de coordinación vertical a nivel nacional, donde hay un diálogo y donde se puede reflejar políticas coordinadas a nivel regional, a nivel nacional, y fueron países que funcionaron mucho mejor. Pero esto no se riñe. De hecho, yo creo que estaríamos casi todos de acuerdo en que un sistema descentralizado no es menos fuerte, sino al contrario, es mucho más fuerte si es un sistema que tiene instituciones de coordinación y de cooperación. Porque la naturaleza de los problemas, de las condiciones de los bienes públicos y de los problemas que nos pueden afectar de política, por ejemplo, la pandemia, son problemas con externalidades o efectos indirectos a nivel nacional. Estamos hablando ahora del cambio climático a nivel internacional. Entonces, esta coordinación es fundamental y no se riñe para nada con, con una descentralización fiscal o descentralización política fuerte. Y yo creo que el defecto sería decir, oh, no, es que Estados Unidos no lo tiene. Bueno, sí, Estados Unidos es un país federal, es un país muy descentralizado en muchas cosas y en materia de coordinación, en materia de cooperación, lo demostró que mal funcionó. Right? O sea, que no tenemos que decir, creo que tu mensaje es, Marcelo, que más descentralización no es mejor. Hay un nivel óptimo de descentralización
a un nivel, y hay un nivel óptimo de descentralización que está condicionado por otras instituciones por el tipo de historia institucional que tenemos. Entonces, es lógico que más descentralización no es óptima. Hay un nivel óptimo de descentralización. Y esto me parece que es un tema que está saliendo en la literatura, pero que naturalmente que es difícil, porque es lo que quiere decir es que cada país es diferente, y lo es. Ahora, si vamos a buscar ejemplos internacionales, yo no buscaría el ejemplo de Francia, porque el ejemplo de Francia, entiendes, por decirlo de una forma un poco dirty, un poco sucia, es, es el país, uh, uno de los países, sigue siendo uno de los países más centralizados del mundo. Tiene sus razones políticas, tiene sus razones muy históricas. Han hecho muchas cosas muy importantes, muy buenas. Yo considero que la disminución de número de regiones no es necesariamente una medida centralista, es una medida de optimización. Hay demasiada fragmentación en muchos países. La fragmentación institucional, hay países como España, pero incluido Francia también, donde hay municipios tan pequeños que son insignificantes, que no pueden tener funcionalidad a nivel de provisión de servicios públicos por economías de escala, etcétera, etcétera. Pero ahí también tienes otro aspecto, pues, de compensación, de representación política, etcétera. Pero como sabéis, hay otra literatura y hay otra serie de estudios que acometen este problema de cómo reenfocar la fragmentación y cómo la fusión de gobiernos municipales, de gobiernos regionales demasiado pequeños puede ser óptima. O sea que lo que estábamos diciendo, esto no es una observación, un estudio estático, son instituciones sociales, económicas, políticas que están en movimiento y que están en evolución continua y que están muy interrelacionadas. Por lo tanto, tenemos que aceptar esta complejidad, pero ver dentro de esta complejidad cuánto podemos diseccionar, cuánto podemos entrar y ver con cierta claridad si hay aspectos que son importantes y relevantes. Creo que el mensaje de lo que presenté hoy es que sí, que realmente no podemos hablar solo de instituciones fiscales, de asignación de gastos, asignación de ingresos, transferencias a crédito. Tenemos que hablar también de cómo interaccionan todas estas cosas con instituciones políticas. Muchas gracias, Jorge, por la presentación. Yo creo que ya estamos llegando a la hora de cerrar el seminario. Son las 1:15, que es más o menos el tiempo que habíamos estimado para abusar ahí de tu confianza, Jorge. Bueno, sin más, entonces le damos las gracias al profesor Jorge Martínez Vázquez, que nos ha planteado estos interesantes temas. Bueno, los dejamos invitados a continuar asistiendo a estas sesiones, digamos, con invitados del nivel que ustedes han podido escuchar hoy día. Así que, Jorge, si quiere señalar algo para despedirte. Nada, muchas gracias. Gran placer. Ojalá algún día pueda visitar de nuevo Santiago. Santiago me encanta. Y un abrazo, Leonardo. Y muchas Muchas gracias, gracias. Para ti. Isabel y Marcelo. Mucha suerte y buen trabajo. Bueno, Chao. gracias. Chao, chao.